Ya, vamos a conversar el día de hoy sobre el virus del Zika, que es un virus que es muy benigno como cuadro clínico en las personas. Sin embargo, el mayor impacto que ha tenido en el mundo ha sido los problemas de teratogenicidad. Este puntero, el rojito funciona, ¿no? Ahí ya. Entonces, empezamos. ¿Ya? El virus del Zika pertenece al grupo de los flavivirus, que dentro de los cuales ustedes se van a recordar está el dengue, está la fiebre amarilla, está el chikungunya, hay una serie de virus que todos en general se transmiten por vectores. Y el principal transmisor en nuestro medio, en América, es el grupo Aedes. Y tenemos Aedes aegypti en el Perú, que de nuevo ha empezado a reflotar. El virus se le conoce ya más o menos todas sus cubiertas, se conocen sus proteínas de cubierta, las proteínas que permiten su replicación dentro de las células huésped. Entonces, más o menos esto nos permite elucubrar que las vacunas se desarrollan rápidamente. Con el ébola, que ya está en desarrollo, vacunas para luchar contra esta enfermedad. Igualmente, con el virus del Zika también esto ha permitido el conocimiento de cómo es su genoma, poder determinar partes antigénicas y que pueden generar respuesta con vacunas, ¿no? Ya. Entonces, estos son algunos de los flavivirus que decía, transmitido por Aedes, el dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, el virus del Nilo occidental, ¿no? Hay una enfermedad, encefalitis transmitida por garrapatas. Esta es la forma de transmisión del Zika, o sea, transmisión por vectores. Pero también se han descrito formas de transmisión sexual y la forma de transmisión intrauterina, sobre todo el tema de la teratogenicidad de la madre al bebé. Hay descritos algunos casos de mordedura por un mono, donde una persona hizo Zika. Sin embargo, queda en duda si fue la mordedura del mono infectado o es que en realidad la persona en ese lugar sufrió picaduras de mosquitos y podría haber sido la picadura. Quedó en duda, pero hay un reporte relacionado a mordedura en la persona que hizo Zika, ¿no? La transmisión sanguínea también está en evaluación para ver si hay transfusiones sanguíneas con virus del Zika, que probablemente vamos a tener mayor información al respecto, ¿no? Sí, la siguiente, ¿no? Esto solo para recordarles que nosotros tenemos, estas son las regiones y estos son los distritos donde estamos infestados por Aedes aegypti, ¿no? Entonces, y recuerden que actualmente tenemos casos de Zika de manera activa, sobre todo en Loreto, ¿ya? Pero recuerden que donde está el Aedes va a estar el dengue, el chikungunya, puede haber fiebre amarilla, hay el riesgo de que pueda retornar la fiebre amarilla urbana, pero también pueden haber casos de Zika en estos lugares donde haya el mosquito vector transmisor. Solo para mencionarle, lo último que deben recordar es que en Ica, miren, hay un índice aédico en 23 distritos aumentado y que actualmente hay dengue en la zona de Palpa, en Ica, ¿no? Solo para recordarles algunos datos interesantes en este momento, ¿no? El virus del Zika no es un virus actual. Ya se había descrito desde 1947 en un mono del tipo Rhesus. Después de esto hubo algunos casos identificados en personas, hasta que finalmente, más o menos, después de unos años, en el 2007, hubo un pequeño brote en Micronesia, y el segundo brote más importante fue en la Polinesia Francesa, donde hubo 28.000 casos, ¿no? Posteriormente, ya en retrospectiva, vieron si había o no algún trastorno en los fetos de mujeres gestantes que se infectaron con este virus. Pero la alarma mayor fue en el 2015, cuando en Brasil hubo la epidemia del virus del Zika y progresivamente fueron describiendo casos de microcefalia que fueron incrementándose asociados a la epidemia del Zika, ¿no? Entonces, eso llamó una alerta para que ya en el 2016 la OMS llamara la atención el tema de cómo el virus del Zika estaba produciendo este tipo de problemas.
En Estados Unidos, en junio del 2006, se presentó el primer caso de microcefalia, ¿no?, en Hawái. Este es el reporte de los primeros casos de Zika en los años 50 del siglo pasado, ya, ¿no? Actualmente, bueno, este es el mapa actual de los casos de Zika que se están dando en el mundo. Esta es la actualización a febrero del 2017. Hasta un poco antes, hasta el 2016, el mapa del Perú estaba en blanco, ¿ya? No había casos de Zika. Actualmente ya tenemos Zika y ya por eso nosotros ya también estamos pintados ahora de oscuro, ¿ya? Pero prácticamente hay en todo América del Sur, menos en la zona del país que se dice declarado libre de Zika, es por sus propias características Chile, ¿no? Ya que de una manera u otra la cordillera de los Andes protege de la presencia del vector a Chile de manera natural, ¿no? Todo Centroamérica, miren, ya Estados Unidos también y los países de Centroamérica. Hay se considera alrededor de 2 millones de personas infectadas con el Zika. Ya para el 2015-2016, Brasil reportaba entre 500.000 a 1 millón de personas infectadas, era el estimado, ¿no?, cuando se declaró el incremento de la microcefalia. Esto es solo para mostrarles el tema de que por debajo de los 2.000 metros puede estar el mosquito vector, ¿no? Prácticamente toda la costa del Perú, aunque en esta parte del sur no, ya hay en Ica, y toda la selva peruana. Los Andes nos protegen, felizmente los mosquitos no llegan a vivir a esa altura, ¿no? Estos son los reportes actuales ya del Perú. 2.910 casos de Zika, de los cuales 2.400 son sospechosos y 438 son confirmados. En el 2017 son 755 casos, de los cuales 706 sospechosos y 49 confirmados. Estamos hablando de ya el Zika que ya está en el Perú. Y miren la forma cómo se ha ido incrementando, ¿no? Hacia a las últimas semanas del 2016, donde ya empieza el incremento de las lluvias, ¿no? Quise contrastarlo acá con la curva de dengue, y en el dengue está acá, la curva enorme hacia ese lado, bajan hacia aquí y de nuevo vuelve a elevarse en el 2017, ¿no? Solo para tener una idea. Y estos son las regiones y los lugares donde se dieron en el año 2016 los brotes de Zika, y actualmente en el 2017 prácticamente es Loreto y la zona de Ucayali y de Pucallpa donde se están dando los casos, y muy aislado en la zona de San Martín. Interesante aquí mencionar Jaén, porque hubo un brote, hicieron estudios inclusive en personas asintomáticas y encontraron un número importante de gestantes que estaban infectadas con el virus del Zika. El cuadro clínico es un cuadro febril, agudo, que en la mayoría de casos es asintomático. 80% de los casos se consideran asintomáticos. Si tienen síntomas, estos son leves a moderados. Periodo de incubación de 3 a 12 días más o menos. La duración de la enfermedad es 5 a 7 días. Y algunos están tratando de ver cómo se hace una definición de caso clínico. Dicen rash maculopapular asociado a por lo menos 2 de los siguientes características: fiebre que en las últimas 48 horas, conjuntivitis no purulenta, poliartralgias o edema periarticular. Adicionalmente, ustedes van a ver que tienen unas características virales como la del dengue o de otras enfermedades donde hay mialgia, cefalea, dolor retroorbitario, linfadenopatías, ¿no? Esto es para ver nada más un ejemplo de lo que es rash en un paciente con Zika, ¿ya? Solo que aquí está adicionalmente describiendo un caso de Guillain-Barré, que es otro de los compromisos que se han descrito con cierta frecuencia. Y en el diagnóstico, además de haber linfopenia, neutropenia y trombocitopenia moderadas y alguna alteración de enzimas hepáticas y de reactantes de fase aguda, el diagnóstico se debe hacer básicamente por confirmación por biología molecular. Eso es lo ideal. Si es que no se dispone de biología molecular, uno puede hacer serología, tipo pruebas de ELISA para el Zika. Sin embargo, el mayor problema que tiene es que da reacción cruzada con el dengue, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y los dos más o menos van a cohabitar porque son transmitidos por el mismo vector, ¿no?
Recuerden nada más que no hay tratamiento específico, el manejo es sintomático y todavía no hay vacuna, esta se está desarrollando recién, ¿no? ¿Qué ocurre con el tema ya tocando un poco más, centrándonos en el tema de la transmisión placentaria? O sea, la gestante que hace Zika, ¿no? ¿Cuál es el problema mayor? El problema mayor va a ser el paso a través de la placenta, infectar al bebé y producir la microcefalia, además de otros trastornos neurológicos que puede producir, trastornos visuales, trastornos auditivos, hay trastornos genitourinarios, inclusive hay trastornos a nivel de articulaciones que se pueden dar a través del virus del Zika, ¿ya? Entonces, en el tema lo que se ha discutido mucho es, en gestación y Zika, ¿qué ocurre para que haya pasaje del virus a través de la placenta? No se olviden que nosotros tenemos la placenta como una barrera natural de protección contra muchas infecciones, incluidos los viruses, ¿no? Hay células que van a producir interferones y estos interferones van a producir protección viral e ingreso viral contra algunos viruses como el Zika, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a incrementar la microcefalia en el 2015 en el Brasil, lo asocian a la epidemia del Zika, ¿ya? Y ahí empiezan las sospechas de que podría estarse transmitiendo intraútero. Entonces ellos encontraron de que había más microcefalia, pero había que estudiar los casos de Zika para ver si había relación entre la microcefalia y la presencia del virus del Zika. Y si además había transmisión transplacentaria o placentaria del virus y bajo qué mecanismos, ¿no? Lo cierto es que a pesar de las varias hipótesis que van a haber, todavía no está claro qué es lo que está ocurriendo. Hay estudios inclusive en animales, hay propuestas de qué es lo que debería estar pasando, hay indicios de cómo se alteran algunas células y cómo algunas células pueden ser infectadas por el virus del Zika, pero todo esto todavía está como hipótesis, ¿ya? Todavía no se sabe con claridad qué es lo que ocurre para que el virus del Zika atraviese a la placenta y como tiene gran afinidad por las células neuronales, inclusive las células madres o neuronales, pueda producir estas alteraciones en el feto. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es básicamente las propuestas de lo que podría estar ocurriendo a través de la placenta y con las células implicadas, ¿no? Algunos datos de por qué se relacionaba el virus del Zika a la microcefalia es que, por ejemplo, ya en algunos estudios, en el 2015, hicieron una evaluación de líquido amniótico en 2 mujeres embarazadas en el norte de Brasil y encontraron la presencia del genoma del virus del Zika. La presencia sugiere relación, pero no necesariamente vamos a saber cómo es que esto ocurre, pero ya es un indicio, ¿no? Este es el reporte que hicieron en el Instituto de Osvaldo Cruz, donde encontraron la presencia en 2 gestantes en el líquido amniótico por PCR de la presencia del virus del Zika. Entonces, si está en el líquido amniótico y lo hicieron una evaluación en 2 gestantes que tienen microcefalia, los bebés que están creciendo en la barriga de la mamá, entonces dijeron hay una relación causa-efecto, ¿no? También han hecho evaluaciones del virus del Zika en la placenta, se ha encontrado el RNA en la placenta, también se ha encontrado en la cabeza de fetos que han tenido microcefalia y que han fallecido y que se les ha hecho pruebas para búsqueda del virus del Zika y obviamente la cavidad amniótica, ¿ya? Hay detalles que uno va revisando y que va encontrando como propuestas. Por ejemplo, el rol de las porciones de RNA que están libres de células y que han motivado y son motivo actualmente de muchos estudios. Inclusive, cuál es el rol de estas pequeñas porciones de RNA o microporciones de RNA y cuál es su rol en protección contra infecciones, protección contra cáncer, ¿no? O producción de enfermedades degenerativas, y estas microporciones de RNA están presentes en la placenta, ¿no? Y se han visto que se producen en las células trofoblásticas y que
podrían producir protección contra la presencia de células virales. Entonces, ¿qué ocurre? Da la impresión de que de una u otra manera la disminución o alteración o la infección del virus del Zika podría producir algunas alteraciones en las células trofoblásticas y estas podrían como disminuir la actividad de estas porciones de RNA que de alguna manera u otra podrían dar la persistencia del virus en las células de la placenta, en el trofoblasto, en el sincicio trofoblasto, y que pueden permanecer ahí y generar esta persistencia, generar posteriormente pasaje hacia los vasos sanguíneos que van a alimentar al feto, ¿no? Estas alteraciones de placenta se devienen en lo que se llamaría placentitis o semejante a lo que sería infección de la placenta tipo torch-like, ¿no? O sea, producidas por toxoplasma, por citomegalovirus o por herpes simple, ¿no? Entonces, esta debilitación de este RNA podría producir persistencia de la infección viral, tanto como herpes como citomegalovirus, en este caso para el Zika, y esto podría ser una puerta de entrada para el virus del Zika, ¿no? También es cierto, el trofoblasto después se va a derivar en lo que se llama la formación del sincicio trofoblástico, ¿no? Y lo que se describe es que el virus del Zika también lo que podría hacer es infección temprana antes de que se consolide la formación de la placenta y pasar a lo que es el sincicio trofoblástico y a través de esta vía el virus poder alcanzar los vasos sanguíneos transplacentarios y de aquí alcanzar al feto, ¿no? Se describe que también podría haber, y se han visto, respuesta de anticuerpos contra el virus del Zika, pero que lo que generarían sería una respuesta de tipo transcitosis, o sea, como que se meten en vacuolas al virus del Zika y posteriormente este virus es trasladado a los vasos internos transplacentarios y que de esta manera podrían llegar a infectar al bebé. No se olviden que también una forma de ingreso propuesta es de que por vía ascendente el virus del Zika, esto es sanguíneo, ¿no? El virus por vía ascendente podría llegar a estos vasos y hacer el paso a través de los vasos sanguíneos. Recuerden que el virus del Zika se ha descrito en el semen de personas que han tenido la infección y cuando han hecho sus evaluaciones después de un tiempo han encontrado la presencia del virus en el semen. El primer caso en el Perú fue un caso por transmisión sexual, recuerden, una persona que venía de zona endémica de Zika y acá le contagia a su esposa con el virus del Zika después de que él ya había tenido la infección tiempo atrás, ¿no? Entonces estas son algunas otras de las propuestas de qué es lo que estaría pasando ya a nivel del sincicio trofoblástico. De manera temprana, antes de que se forme la placenta también, ¿no? Se propone de que ya en estadios muy tempranos donde la madre está embarazada y hace la infección del virus del Zika, antes de que se forme la placenta como tal, ya podría haber pasaje del virus del Zika y estos podrían muy tempranamente infectar al feto. Entonces, esta es otra propuesta que también están mencionándolo como parte de la teratogenicidad que podría producirse en el virus del Zika. Nosotros tenemos macrófagos a todo nivel, tenemos macrófagos modificados y que nos producen protección, las dendroglías en el cerebro, tenemos los neumocitos, tenemos células dendríticas a nivel de toda la superficie de nuestro cuerpo que también a la vez se van a comportar como células presentadoras de antígeno y a nivel placentario también van a estar presentes estas células macrofágicas, ¿no? Ya ustedes se recordarán, yo tenía que revisar de nuevo y recordarme en embriología, ¿no? Estas células de Hofbauer que también están presentes y son células macrofágicas que están a ese nivel tanto como célula presentadora de antígeno, pero también como células que están defendiéndonos de las infecciones virales o intracelulares y producir respuestas específicas. Y tienen algunas características, estas células trofoblásticas o macrofágicas y las células Hofbauer pueden atravesar los tejidos, ¿no? Para justamente cumplir con ese rol de protección. Entonces,
lo que han hecho es evaluar qué tan permeables al virus del Zika son estas células macrofágicas, tanto los macrófagos trofoblásticos como estas células de Hoffbauer. Y encontraron que atraviesan con mucha facilidad el virus del Zika a estas células. Y cuando han hecho evaluaciones ya por inmunofluorescencia de la presencia de núcleos virales, los han encontrado presentes a nivel de estas células. Y otra propuesta es que podrían ingresar a través de estas células macrofágicas, estas están en el lado de la placenta y posteriormente estas llegar al lado fetal, y podría ser otra vía por la cual el Zika podría estar ingresando hacia el feto. Hay algunos mecanismos también parecidos al dengue, donde las células podrían ingresar, ¿no?, a través de estos receptores de tirosinquinasa, a través de una proteína AXL que también están presentes a nivel cerebral, ¿no?, y que podría el virus del Zika ingresar a través de este tipo de células. Recuerden que los trofoblastos expresan este tipo de proteínas AXL. Entonces, esta podría ser otro mecanismo por el cual pudieran ingresar a través de la placenta al bebé, ¿no? Y lo que les mencioné al principio, nosotros tenemos sistemas de respuesta tipo interferones contra viruses. Hicieron un cruce entre ratones homocigotas que no expresan la respuesta de interferón tipo 1, los cruzaron con machos salvajes y crearon fetos heterocigotes. En el camino infectaron a los ratones gestantes con el virus del Zika, ¿no? Y lo que fueron describiendo en el camino fue la muerte, el daño cerebral y la presencia de las células del Zika en las células trofoblásticas. Encontraron además capilares fetales anormales, había apoptosis trofoblástica y aumento de eritroblastos, ¿no? Y esto se correlacionó con los hallazgos anatomopatológicos que ellos habían encontrado. El único inconveniente era de que la placenta de los ratones es coriolantoides, como que cubre todo, mientras que la placenta humana es hemocorial, o sea, es a través de la placenta solo ubicada en un lugar, ¿no? Pero igual, de todos modos, llamaba la atención de que esto podría estarse dando como parte de las teorías de ingreso del virus del Zika, ¿no? Y un detalle adicional ya con estudios anatomopatológicos y con descripción en humanos, sobre todo en el tercer trimestre, era la infección de la placenta, placentitis, que se describía como inmadurez de los vellos, persistencia del citotrofoblasto, adelgazamiento de la membrana basal de trofoblasto, aumento de la vascularidad, hiperplasia de estos macrófagos de Hoffbauer, de estas células Hoffbauer, ¿no?, edema velloso terminal, todo esto como parte de infección de la placenta en el tercer trimestre, a pesar de que el foco principal para la teratogenicidad está en el primer trimestre, en el cual también en modelos animales y también en los pocos casos que han podido describir, encontraron que había una placentitis tipo Torch-like, había estas inflamaciones vellosas crónicas, ya había edema, también había lesión de trofoblasto, incremento de las células de Hoffbauer que permiten el ingreso rápido del Zika dentro de ellas, ¿no?, y aumento de linfocitos e histiocytos a ese nivel. Y también la presencia de calcificaciones, que son parte de la secuela de las necrosis que pueden producirse debido al ingreso del virus del Zika en el tejido donde estén infectando, ¿no? Entonces, esto es parte de las teorías por las cuales uno podría decir, o son todas, o algunas más que otras han permitido el ingreso del virus del Zika a través de la placenta y llegar al bebé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el recién nacido? Esto lo vamos a hacer más rápido porque ya finalmente lo que debemos saber es que el virus del Zika también tiene mucha afinidad por las células neuronales, tanto las primitivas, antes de que ya se hayan formado las neuronas, como también ataque a las neuronas mismas e inclusive pueden inducir muerte de las neuronas por apoptosis, inflamación directa, necrosis directa, y de tal manera que finalmente derivan esta muerte y alteración de las células cerebrales de los fetos, hacen de que se reduzca prácticamente la masa cerebral y prácticamente ellos nacen con microcefalia.
Hay otra serie de alteraciones adicionales visuales, hay otras alteraciones a nivel del cuerpo calloso, a nivel de los ventrículos, pero que en resumen, este es el principal problema que ha generado la alerta en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay diferentes razones por las cuales uno va a encontrar microcefalia en estos bebés. La asociación epidemiológica se dio, se incrementaron los casos de microcefalia asociados al virus del Zika, ¿ya? Habían datos de modelos en los cuales se mostraban que en el primer trimestre sobre todo se daba la presencia de la microcefalia, ¿ya? En Brasil más o menos el 32%, o sea, una tercera parte de las mujeres que estaban embarazadas fue asociada esta relación al Zika, ¿no? Y obviamente hay que tener en cuenta que cuando se trató de excluir otras enfermedades, solamente se encontró el Zika como la principal causa de microcefalia en este 32%, ¿no? El Zika es un virus que puede infectar a los progenitores neurales, ¿no? Y por lo tanto disminuir su crecimiento. Entonces, esta es una de las principales causas de la microcefalia, ¿no? Y el hecho de producir alteración en la placenta a nivel de macrófagos, de trofoblastos, su permisión del paso, como les mencioné, a través de cualquiera de las posibles causas, también son evidencias de que apoyan esta relación del Zika y la microcefalia, ¿no? Y también el tema de la disregulación del tejido neural en estudios que se han hecho en ratones asociados al virus del Zika, ¿no? Hay otros virus además que recuerdan que producen también este tipo de trastorno, ¿no? Rubiola, otros virus que pueden producir microcefalia también, ¿no? Estos son más o menos el incremento progresivo que se fue dando en Brasil de la microcefalia hasta llegar a más o menos 4.783 casos comparados con lo que normalmente se daba. O sea, fue primero una asociación epidemiológica y a raíz de esto es que se hace la asociación virus del Zika, microcefalia, y a raíz de esto los investigadores empiezan a tratar de demostrar y elucubrar qué es lo que estaba pasando con el virus del Zika en las gestantes, ¿no? Ya hemos hablado mucho del tema de cómo podría ser este pasaje, pero y lo más importante es esto, ¿no? O sea, muerte por apoptosis y también disminución del crecimiento, retardo del crecimiento de las células neuronales, con mayor razón si estas son primordiales y que producen la microcefalia en el bebé, ¿no? La definición de microcefalia está dada cuando está el crecimiento de la calota craneana está por debajo del tercer percentil. Ya esto es grave, el tercer percentil en el bebé, ¿no? Entonces este es el caso severo. Muchas veces ya los pacientes hacen trastornos auditivos, trastornos visuales. Muchos de ellos inclusive nacen con pobres características para poder sobrevivir, ¿ya? Y muchos fallecen al poco tiempo de haber nacido, ¿no? Y estas son las alteraciones que les iba describiendo, ¿no? Hay alteraciones a nivel del cerebro, no solo es la disminución de la masa cerebral, sino también la calota craneana termina fusionándose muy temprano, puede haber ventriculomegalia, ¿no? Puede haber agiria, o sea, no hay la corteza cerebral en estos pacientes, ¿ya? No hay cuerpo calloso, ¿no? Hay una serie de alteraciones a nivel de la masa cerebral y de la corteza cerebral. También va a haber compromiso ocular y también compromiso auditivo y también a nivel articular, ¿no? Este es uno de los casos, de los muchos casos que hicieron descripciones. Esta es una mujer que era voluntaria en Brasil, hace el Zika, estaba embarazada, regresa a su país en Europa y encuentran ahí en la evaluación del embarazo que hay microcefalia. Hacen el seguimiento, lamentablemente la criatura muere después de nacer y en las evaluaciones que hacen, tanto ecográficas primero, encuentran calcificaciones a nivel de la masa cerebral, calcificaciones a nivel de la placenta. Esta es la descripción de la anatomía patológica donde no hay corteza, hay microcefalia, es cierto. Hay en la zona de los tercero ventrículo también y hay desaparición de este ventrículo y hay zonas donde prácticamente se ensanchan los ventrículos, por eso dicen ventrículomegalia. El tálamo también está afectado a este nivel y
Cuando hacen la evaluación microscópica encuentran la presencia del virus o núcleos de viriones, a este nivel, y cuando hacen el PCR para el Zika, este da positivo para el virus del Zika, ¿no? Entonces, hay dos tipos de manejo que se están haciendo en relación a lo que ocurre con el virus del Zika actualmente. Lo que se trata es tratar de proteger a las mujeres o que no se embaracen o que no vayan embarazadas a lugares donde hay zonas endémicas, o si tienen a la mujer embarazada, tratar de protegerla de que no se infecte con el virus del Zika, sobre todo en las fases tempranas del embarazo, ¿ya? Y esto genera mucha preocupación porque más o menos en el Perú, el primer brote que se dio fue en Jaén, y de los más o menos 60 casos, la mitad eran embarazadas. ¿Ya? Llama la atención, ¿no? Porque uno espera de que deberían haber menos embarazadas. Sin embargo, también en este caso se dio el caso. Hicieron seguimiento de muchas de ellas. Y hay todo un algoritmo para hacer el seguimiento de la mujer embarazada, si tiene o no Zika. Si hacen el cuadro del rash, hacen el cuadro clínico febril, es mucho más fácil. Recuerden que una mujer puede estar embarazada y puede infectarse del virus y estar asintomática, ¿ya? Entonces, con mayor razón hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un 60, 70, 80% van a ser asintomáticos. El que hace rash y hace fiebre es más claro hacer el diagnóstico. Entonces, al principio se van a hacer pruebas para ver si tiene o no el virus. Si está presente el virus, hay que hacer seguimiento de la gestante. No hay tratamiento específico contra el virus del Zika y los trastornos teratogénicos que pueda producir. ¿Ya? Este es un tema terrible, porque la mujer que hace Zika, el 30% van a hacer probablemente microcefalia en lugares donde esto se esté dando en esa magnitud, no necesariamente todas, ¿no? Pero se puede hacer serología. Recuerden que la serología, si es que no disponen del PCR, puede dar falsos positivos también de dengue. Entonces, lo que uno tiene que hacer es diferenciar dengue del Zika, y en eso se basa justamente el algoritmo para llegar acá al final, donde o es Zika o es dengue con Zika, y no vamos a saber cuál de ellos es, o finalmente de repente es dengue, ¿no? Dependiendo del lugar. Si es dengue es mucho mejor, porque recuerden que no produce la teratogenicidad que tiene el Zika, ¿no? Y en base a eso ya se hace el manejo de la gestante, ¿no? Si es positiva, evidentemente hay que hacer seguimiento, ecografías, hasta se puede hacer amniocentesis para ver cómo está el bebé. En cambio, si ya es negativo, se descarta y solo se hace seguimiento, igual tratando de que no se infecte la gestante en el lugar donde se encuentre zona endémica, ¿no? No hay tratamiento específico contra el virus del Zika, recuerden eso, ¿no? Estos son ya la segunda parte de lo que se ha reportado del Zika en el Perú actualmente. El principal foco actualmente es Loreto, hay Tumbes, Ucayali, San Martín. Esto es en los reportes que se dan a la semana 5 del 2017, recién nomás. Estos son los casos autóctonos en el 2017, igual Loreto, este está el 2016, aquí están los 60 casos que se dieron en Jaén, ¿ya? Estos son los casos que mayoritariamente se han dado cuenta son en Loreto, hay en Ucayali y hay en San Martín. Y estas son las gestantes que tuvieron Zika en el 2016 hasta la semana 17. Miren, en Jaén dijimos, aquí está la cifra 60, ¿no? Y de los 60, miren, 7, 13 y 14, prácticamente 34, ¿no? Un poco más de la mitad eran gestantes, ¿ya? En Iquitos 27, en San Juan Bautista, en Loreto 12, en Punchana 10, Yurimaguas 4, ¿no? Lo que hicieron fue hacer un seguimiento de todas estas, se ha movido el cuadrito, hicieron un seguimiento de todas estas gestantes. Obviamente las que están en el tercer trimestre tienen menos riesgo de desarrollar las malformaciones comparadas con las del primer trimestre. Hicieron las evaluaciones de las gestantes, no pudieron hacer seguimiento a todas, porque recuerden que es difícil a veces hacer un seguimiento de una gestante que puede estarse moviendo, puede estar en un lugar muy alejado. Lo cierto que en el seguimiento que hacen de estas gestantes, en ninguna se encontró microcefalia, y solo 2 casos hubieron de abortos en Belén y en Iquitos. Probablemente podría haber sido producido por el virus del Zika, que también produce abortos,
¿no? Lo cierto es que no se encontró ningún caso de microcefalia. Esto probablemente merezca ser investigado, ¿no? Merezca ser investigado porque, por ejemplo, los colombianos dicen tenemos menos microcefalia que la que dice que tiene Brasil, ¿no? Nosotros tenemos actualmente la cepa asiática y una cepa africana que se mueve más en África. Esta es una cepa asiática, pero también es un virus que también tiene características que pueden ir diferenciándose unas de otras. También habría que ver si en el Perú, por alguna razón, no se ha dado la microcefalia y esperemos que no se dé, pero es un tema que se está vigilando. El Ministerio de Salud ha dado una disposición de que se debe vigilar y todo caso de microcefalia debe ser reportado y que los casos de gestantes en lugares donde se está dando los brotes de Zika también deben ser evaluados, ¿no? Lo cierto es que lo bueno es que actualmente no hay ningún caso de microcefalia dentro de todas las gestantes que han tenido Zika en el Perú, ¿no? En relación a prevención, lo ideal es no viajar a esos lugares. Si es mujer, se le recomienda no viajar a zonas endémicas y en todo caso, si viaja, que posponga su embarazo, ¿no? Las otras ya son prevenciones en relación al mosquito, uso de repelentes, ropa larga, lo más importante, evitar viajes a esa zona, prevención de la transmisión sexual. Si el esposo o la pareja ha viajado a zonas endémicas, trabaja o vive en zonas endémicas, utilizar el condón, aunque también lo ponen como en duda, pero la prevención debe ser por un tiempo más o menos prudencial. El CDC recomienda que debería haber 8 semanas por lo menos de abstinencia o de uso de condones hasta tener sexo no protegido, ya en los varones. Tampoco hay un consenso sobre si debería posponerse el embarazo o cuánto tiempo esperar para embarazarse después de haber estado en zona endémica. ¿Por qué? Porque este virus tiene cierta persistencia después de algún tiempo. O sea, no es que se aclara como en otros viruses donde ya no está presente, sino que tiene cierta persistencia. Recuerden que hay vacunas que ya están desarrollándose que van a inducir protección contra la proteína E del virus que está en la superficie, ¿no? Y probablemente este va a ser el principal objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la teratogenicidad que se produce en recién nacidos obliga a que necesariamente las mujeres estén embarazadas, sobre todo en zonas endémicas, o que viajen a zonas endémicas para evitar un tema terrible como es la microcefalia. Esto es solo para mostrarles el reporte que se hizo de un varón como de 61 años, que había tenido Zika, había estado en las zonas endémicas en Brasil y que cuando le hacen la evaluación en el semen, al día 27 después de haber hecho el cuadro y al día 61, 62 después de haber hecho el cuadro de Zika, encontraron la presencia del virus en el semen. 61 días son 2 meses. El CDC dice después de 8 semanas, ¿no? Después de 8 semanas. Entonces alguien podría decir mejor después de 10, ¿no? Para estar seguros y estar protegidos, ¿no? Se está investigando también qué sustancias pudieran producir acción contra el Zika, cómo inhibir el virus del Zika y producir protección a nivel neural. Hay un inhibidor de una PAN caspasa que tiene que ver con la producción de apoptosis a nivel neural y Emricazán produce inhibición a este nivel y de alguna manera u otra podría proteger el tejido neural del feto y protegerlo de la microcefalia. La niclosamida también tiene un rol, es un antihelmíntico, pero parece que también tiene cierto efecto protector e inhibidor del Zika. Y hay algunas otras drogas que son inhibidores dependientes de quinasa, dependientes de ciclina, como son la celiciclib, que podrían proteger también a las células neurales del ingreso del Zika. Y obviamente estamos esperando que se desarrollen las vacunas. Entonces, el principal impacto del virus del Zika lamentablemente ha sido la transmisión por temas que se van a elucidar recién, el paso a través de la placenta y llegar al feto y producir daños muy severos como la microcefalia o otros trastornos neurológicos. Estas teorías necesitan ser mejor estudiadas para también proteger a este pasaje y hay vacunas y tratamientos que se están desarrollando para tratar de demostrar, proteger a las madres gestantes en primer lugar
y obviamente el segundo paso es demostrar la seguridad de estas, ¿no? Creo que con eso terminamos y no sé si hay algún comentario o pregunta. Bueno, este es un tema que todos vamos a ir viendo en el camino. Lamentablemente el virus del Zika ya está con nosotros. Lo que tenemos que luchar es evitar de que llegue a lugares mucho más cercanos como la costa del Perú, y tenemos en Lima el Aedes, ya saltó hasta Ica, recuerden. Entonces el virus del Zika puede y está muy cerca. Entonces tenemos que trabajar juntos para que esto no suceda así. Muchas gracias por su atención.